Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Barrientos. Pertenezco a la Brigada 618 de Electrónica Digital 2 y el día de hoy les voy a explicar la práctica 1 de la currícula. Mi docente es Edgar Alberto Pérez Castillo y vamos a comenzar. Primero, la práctica nos pide pues el material: un protoboard, generador de señales, osciloscopio, multímetro, 2 ETL y un Complement Metal Oxide Semiconductor o CMOS. El procedimiento: primero que nada vamos a medir la corriente de entrada de una compuerta NOT TTL SN7404 y a una compuerta NOT CMOS de 4049. Aquí está la primera. El primero es el SN7404. Vamos a calcular la salida y la corriente. Acá abajo vamos a tener la otra, que es la CMOS. Aquí en esta parte, en la parte superior izquierda, tenemos la compuerta del TTL 7404 y abajo tenemos la CMOS, que es la 4049. Aquí no tenemos ninguna corriente de salida porque es una compuerta NOT y nos la bloquea. Entonces, cuando abrimos el circuito, nos da una salida de 10 picoampere en el TTL y en el CMOS nos da una salida de 5 picoampere. Bueno, eso lo iría aquí anotado en la corriente y el voltaje de salida en ambos. Ahora vamos a medir la potencia consumida de un circuito integrado TTL SN7404 y un circuito CMOS 4049 conectando el circuito como se muestra en la figura 3 de aquí y obteniendo la potencia consumida para cada circuito integrado, escribiendo los datos en la tabla anexa en la figura. Vamos a tener aquí la corriente y la misma corriente la vamos a multiplicar por el voltaje que le estamos induciendo y gracias a esto vamos a tener la potencia en watts. Bueno, aquí lo tenemos a un lado. Tenemos en el TTL tenemos una salida de 5 picoampere y en el CMOS tenemos igual una salida de 5 picoampere. Esta misma cantidad la vamos a colocar en la corriente en microampere y la vamos a multiplicar por el voltaje para obtener nuestra potencia. Número 3, para el punto número 3 nos pide que saquemos la obtención del tiempo de propagación para un circuito integrado TTL SN7404 y un circuito integrado CMOS 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura 4 a la entrada de la compuerta NOT. Necesitamos un generador de señal y aplicarle una señal cuadrada TTL de 5 volts de pico a pico como se muestra en la figura 5. Además, esta misma señal deberemos de visualizar en el canal A del osciloscopio y visualizar la señal de salida en el canal B del osciloscopio. Aumentar la frecuencia del generador de señal hasta que en la señal de salida de la compuerta visualicemos un tiempo de retraso con respecto a la entrada. Este tiempo de retraso es el tiempo que tarda en responder la señal de salida de la compuerta a un cambio en la entrada de estado llamado tiempo de propagación. Aquí, como tenemos en la figura conectada, tendríamos que tener una salida algo parecida. Nos vamos a multisim y aquí están. El TTL es el del lado derecho y el CMOS es el del lado izquierdo. Aquí yo ya lo configuré con la señal cuadrada a 30 Hz y un voltaje de 0,5 volts. Como podemos ver, tenemos la misma frecuencia que nos muestra en la práctica. Para el TTL y para el CMOS tenemos una señal de salida aquí marcada azul que no nos arroja valores negativos porque pues en una compuerta no lo bloquea. Ahora aquí ya está esta y esta es la segunda, la del CMOS, la compuerta CMOS. Punto número 4.
Ahora vamos a comprobar la función Smith-Tracker, que es la función específica de la lógica digital y sirve principalmente para eliminar el ruido electromagnético o variaciones en el voltaje de la señal de entrada a la compuerta. Primero vamos a utilizar una compuerta NOT SN7414. Aplicamos una señal triangular en el generador de señales, verificando que la señal varíe de 0 a 5 volts de pico a pico. Si no se respeta lo anterior, el circuito integrado se dañará irreversiblemente conectando la señal del generador, el canal A del osciloscopio y la señal de salida de la compuerta al canal B del osciloscopio. Aquí abajo nos muestra cómo está conectado el circuito y la señal que deberíamos de tener. En multisim, aquí tenemos las dos. Primero tenemos el 7414N. La salida la tenemos en color verde y la entrada en color rojo. Aquí podemos ver que tenemos un voltaje de pico a pico de 0 a 5 volts con una frecuencia de 30 Hz en una señal de pico de sierra. Abrimos el osciloscopio y podemos ver que nuestra señal de salida es esta de color verde que se muestra aquí, y la señal de entrada pues es la de pico a pico que se muestra de color rojo. Entonces esa señal pues debería estar, la dibujaremos aquí primero, y el segundo, el NOT TTL SN7404, aquí vamos a anexar la del siguiente que está acá abajo. La salida viene siendo de color cian, es como un color azul agua, y aquí en el osciloscopio la podemos ver claramente. La salida es esta y la entrada es la de color rojo, la cual tiene 30 Hz de frecuencia y un voltaje de pico a pico de 0 a 5 volts. Y así finalizaría esta práctica. Pues principalmente el uso de las compuertas lógicas, como se muestra al principio, pues podemos conocer más a profundidad o con un poco más de claridad el funcionamiento de las compuertas NOT y su influencia en la salida del voltaje de la corriente. Por ejemplo, en el 7404N tenemos una corriente de salida de 10 picoamperes y en el 4049BT tenemos una salida de 5 picoamperes. De igual forma, en el TTL decimos, siendo un circuito integrado, tenemos igual 5 picoamperes con un voltaje de 5 volts y 5 picoamperes siendo diferentes, aunque anteriormente eran casi de la misma. Y pues así finalizaría la práctica. Muchas gracias.